Bienvenidos a Más Allá de la Historia. Hay historias que todos conocemos, los grandes próceres, las fechas importantes, los libros que resumen siglos de historia en unas pocas páginas. Pero, ¿qué hay más allá de la historia? En este programa vamos a recorrerla y transitarla tanto en lo nacional, en lo regional y también en lo local. En este, nuestro primer programa, nos acompañan la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán y la Casa Belgraniana de la misma ciudad. Queremos agradecer muy especialmente a la Secretaría de Cultura de San Miguel de Tucumán y al personal del Museo Histórico dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. En este caso y en particular queremos agradecer al señor José María Posse, quien es su actual director, y también queremos agradecer a Juan Pablo Bulacio, quien es guía histórico de la casa. Queremos agradecer por último también a la señora licenciada Gigliola Petrelli de la Casa Belgraniana. Dicho todo esto, entonces, comenzamos a desandar el camino. Conozcamos entonces ahora cómo se gesta nuestra independencia. Muy buenos días para todo Santa Cruz. Yo me llamo Juan Pablo Bulacio, soy guía de la Casa Histórica y les doy la bienvenida a este museo para festejar el 9 de julio, una fecha patria muy especial para todos los argentinos. Vamos a conocer la casa donde se declaró nuestra independencia el 9 de julio de 1816. La Casa Histórica de la Independencia es uno de los monumentos fundamentales de Argentina, ya que fue la sede del Soberano Congreso Constituyente que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. De la casa que recibió a los congresales solo sobrevivió la Sala de la Jura. A lo largo del tiempo, la casa fue viviendo una serie de transformaciones que nos permiten afirmar que el edificio fue un testigo material de los distintos contextos históricos de Argentina. En la época colonial, la dueña de la casa era Francisca Bazán, quien había contraído matrimonio con el comerciante español Miguel Laguna en la década de 1760, cuando la casa todavía estaba en construcción. En su arquitectura era la típica vivienda colonial de élite, con grandes pabellones y habitaciones internas, todo cerrado alrededor de patios. En la fachada se encontraban los locales comerciales de Miguel Laguna y el famoso portal barroco. En el pabellón central se alojaba el salón comedor y las dependencias más sencillas, como la cocina y los cuartos de criados, se encontraban en el segundo patio. Este tipo de casas eran amplias porque necesitaban alojar a muchos parientes. Los muros gruesos de tapial separaban el exterior de la calle de la vida privada de la familia y un elemento arquitectónico distintivo era la teja, ya que no todas las casas podían disponer de las mismas porque eran símbolos de estatus y de prestigio. A mediados del siglo XIX, el edificio se encontraba muy deteriorado. En esa época vivía en Tucumán el fotógrafo italiano Ángel Paganelli, que pudo capturar en una imagen al mítico portal barroco antes de ser demolido. Hacia 1869, Sarmiento promulgó la expropiación de la casa y durante 1876, en la presidencia de Avellaneda, se decidió demoler el frente para construir la oficina del Correo y Telégrafo Nacional, que en su arquitectura lucía una fachada neoclásica con elementos decorativos del mundo mediterráneo. Se siguió conservando el Salón de la Jura y algunas habitaciones de la casa. Por ese entonces, los gobiernos estaban preocupados en impulsar el progreso mediante el ferrocarril, los telégrafos y las inmigraciones, y no había mucho interés en la conservación de edificios coloniales. Hacia fines del siglo XIX, el estado de abandono se va a profundizar y va a ser denunciado por estudiantes que venían marchando desde distintos lugares del país, como ser Córdoba y Buenos Aires, en las peregrinaciones patrióticas. Voces tucumanas también se alzaron contra el abandono, como por ejemplo Guillermina Leston de Guzmán. En 1904, durante la presidencia de Roca, se tomó la decisión de construir un templete de estilo francés, demoliendo el correo y los restos de la casa y dejando únicamente al Salón de la Jura. Por ese entonces, Argentina tenía su mirada puesta en Europa y los gobiernos impulsaban grandes transformaciones urbanas al compás de su admiración por la arquitectura francesa. Delante del templete había un gran patio de homenajes donde la escultora tucumana Lola Mora emplazó los relieves del 9 de julio y del 25 de mayo.
Con el paso del tiempo, el templete va a ser blanco de muchas críticas. Muchos se burlaban sosteniendo que era un fanal o una quesera. Entonces comenzó a cobrar fuerza la idea de reconstruir la casa. En los años 30 va a surgir una corriente nacionalista que propiciaba el rescate de la herencia colonial. Entonces el Estado tomó la decisión de revalorizar edificios como ser cabildos e iglesias antiguas. En este contexto, en 1941, la casa fue declarada Monumento Nacional y hacia 1942 se inicia su reconstrucción a cargo del arquitecto Mario Busquiazo, un especialista en edificios coloniales que ya había intervenido en el Cabildo de Buenos Aires. En búsqueda de rigor histórico, Busquiazo se va a basar en las fotos que había sacado Ángel Paganelli, en unos planos que se habían trazado en la década de 1870 y en unos cimientos que halló en algunas excavaciones que va a hacer delante del templete. Finalmente, la casa reconstruida va a ser inaugurada el 24 de septiembre de 1943. El contexto que se vivía en 1816 era difícil. No fue un proceso fácil independizarnos de España. Conozcamos entonces el desarrollo de estos acontecimientos. 1816 fue un año de crisis total, un año bastante complicado, en donde el panorama para los revolucionarios se presentaba bastante difícil después del regreso de Fernando VII al trono en España, que no estaba dispuesto a ceder frente a los distintos movimientos insurgentes que se habían dado en América desde 1810. Y la prioridad era sobre todo mantener el dominio militar y mandar ejércitos al continente. Otro de los problemas que enfrentaban sobre todo los patriotas era que las provincias unidas al Río de la Plata no eran tan unidas. Tenemos provincias como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, en su momento Levante Oriental y Córdoba, que estaban bastante cansados y hartos de la dominación centralista de Buenos Aires, y por otro lado, miraban con simpatía, con buenos ojos, el liderazgo de Artigas. Eso se va a terminar materializando en la reunión que se da en Arroyo de la China, en donde la Liga de los Pueblos Libres lo que hace es declarar la independencia de España, pero también de Buenos Aires. Algo que suma también a este contexto difícil y crítico eran las distintas derrotas militares que venía teniendo el ejército del norte. Después de Sipe-Sipe, el ejército se repliega en Tucumán bajo el liderazgo de Rondó, y la única frontera que estaba defendida, digamos, por las tropas gauchas era la de Salta, liderada por Güemes. Esto va a generar enfrentamientos y tensiones entre Güemes y Rondó que se va a terminar de conciliar en el Pacto de los Cerrillos. O sea, esto era un panorama bastante crítico y acá aparece el Congreso como una alternativa, como una solución frente a esta situación. Entonces el Cabildo, en 1815, el Cabildo de Buenos Aires, llama a una junta para convocar un Congreso. Mediante el Estatuto Provisional lo que se hace es convocarlo y elegir una ciudad, y en ese contexto se elige San Miguel de Tucumán. La pregunta es, ¿por qué San Miguel de Tucumán? Primero, porque se quería evitar el recelo que había de algunas provincias si se elegía Buenos Aires, que lo veían a Buenos Aires como un poder opresor. Y por el otro lado, porque Tucumán, en el proceso revolucionario, había mostrado una participación y valentía en el compromiso con la revolución y la guerra. No nos olvidemos que en 1812 fue la batalla de Tucumán y eso le valió un gran, compromiso, y fue a modo de premio, ¿bien? Entonces, una vez elegida la ciudad, a mediados de 1815, se lleva a cabo el proceso eleccionario, que en ese momento era un sistema de elección indirecta. Cada ciudad y villa elige un representante, de acuerdo al número de habitantes, por supuesto, y las personas elegidas en ese momento eran abogados, sacerdotes en su mayoría, porque tenía que ver justamente con el prestigio social y el mayor conocimiento. Entonces, a finales de 1815, vemos que los primeros diputados que se eligen van llegando a Tucumán, y también a comienzos de 1816. Una de las cuestiones claves, digamos, para que se inicie las sesiones del Congreso fue, por un lado, el Pacto de Cerrillos, y por el otro lado también la participación de la Diputación Cordobesa. Una vez solucionado eso, el 24 de marzo de 1816 se inician las sesiones.
Y a partir de ahí comienza un camino largo en donde los principales objetivos que se van a trazar es lograr una constitución, definir una forma de gobierno y sobre todo declarar la tan ansiada independencia que finalmente se va a realizar el 9 de julio de 1816. El folclore no es solo música, es raíz. Es lo que somos cuando volvemos a cantar. Por eso hoy nos acompaña un grupo que está cumpliendo 20 años de trayectoria musical. Bienvenido, Grupo Maitén. Allá donde el Carlos nace, coloreando picaflores, quisiera dejar el alma para aliviarle dolores. Sentido el por la noche, de Santiago hasta Tipí, el silbido se me quema entre suspiro y suspiro. Tu charlita desdeñosa que me has negado tus amores. Hazte andar por Cachipampa, echa un manojito de flores. Y así nomás soy vidita, mi pena como la siento. Pelucita de totora que andan jugando en el viento. Vamos, porque yo soy cantor y disculpe, santiagueñito y nací. Soy como el viejo quebracho, vivo mejor al descuido. Entre la luna y mis penas ya no cabe diferencia. Cuando el vino de la noche alivia mi mal de ausencia. Jazmín parece el lucero en los cielos del verano. cuando te recuerdo, bella contacta en mi lago. Y así nomás soy vidita, mi pena como la siento. Pelucita de totora que andan jugando en el viento. Los vientos del recuerdo nos hacen escuchar un bombo santiagueño de grave repicar, surgiendo de las sombras profundas del ayer. Encienden las nostalgias de un tiempo que se fue. Mi corazón Najoneador, latiendo emocionado y graba su compás. Animador del carnaval, me dan las chacareras más lindas para bailar. Como de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere replicar.
Paseo por San Esteban y camino a Mailín, colgado a media espalda a la fiesta llegó, con voz a la manguera al paisano alegró, entreverado con el cantor, hermano del malambo, su danza acompañó. Con el cartel, dicha y pesar, se fue por las trincheras para no regresar. Combo de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere replicar. Noche de Tucumán, luna la de Tafí, quien pudiera volverse para los cerros allá y venir, quien pudiera volverse para los cerros allá y venir. Salsa para bailar, Arpa, bombo y violín, recuerdo y esperanza en los pañuelos allá y venir. Recuerdo y esperanzas en los pañuelos allá y venir. Suena guitarra, fiel compañera, repiqueteando samba la vida entera allá y venir. repiqueteando samba la vida entera allá y venir. La llama la pobrecita, porque esta samba nació en los ranchos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la luna viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita del bispago, y es la pobrecita samba del surco. Cantan sus penas de Tucumán, Lara, cantan sus penas los tucumanos. El Salón de la Jura es el único lugar original de la casa que queda en pie. Conozcamos entonces el por qué y cómo se desarrollaron las sesiones en dicho salón. Nos encontramos aquí en el único sitio original que queda de esta casa. Este es el salón donde se declaró la independencia el 9 de julio de 1816.
La sesión del 9 de julio fue muy extensa. Empezó a las 8 de la mañana y se extendió por más de 9 horas con deliberaciones y debates de los 29 diputados que estaban presentes ese día para declarar la independencia. Las sesiones, algunas eran públicas, otras eran secretas y otras eran extraordinarias. La sesión del 9 de julio fue una sesión pública y, contrario a lo que venía pasando, ese día había mucha gente presente afuera esperando a ver qué pasaba. Luego de esa sesión de más de 9 horas, se declaró la independencia el 9 de julio de 1816. Los rostros de los 29 diputados que declararon la independencia hoy nos acompañan en este salón y están inmortalizados gracias a estos cuadros que tenemos aquí decorando nuestras paredes. Como podrán ver, las paredes de la casa son blancas y las puertas y ventanas son azules. Y todos nos preguntamos qué pasó con eso de las puertas y las ventanas verdes que muchos de nosotros pintamos cuando éramos chicos. El Estado provincial encargó que las puertas y ventanas de la casa se pintaran para las sesiones del Congreso de color azul de Prusia. Ahora bien, esto de las puertas y ventanas verdes, ¿de dónde puede haber salido? Creemos que la tradición puede venir de un cuadro del autor Genaro Pérez de fines del siglo XIX, donde él retrata el frente de la casa, las paredes amarillas y puertas y ventanas verdes. Luego los libros escolares y las revistas escolares empezaron a retratar la casa con esos colores y es por eso que tradicionalmente se creyó que estaba pintada de esta forma. Nosotros sabemos hoy, gracias a las investigaciones históricas, que la casa fue pintada las paredes blancas y puertas y ventanas azul de Prusia. Este salón albergó a todos los diputados y para la preparación de las sesiones se tiró abajo una pared que dividía a 2 de los salones para que pudieran entrar cómodamente todos los diputados. De la casa también sobreviven estas puertas. Cuando se estaba demoliendo todo el edificio para la construcción del templete, el coleccionista sanjuanino Agustín Ñeco solicitó que le envíen algo de la casa. Y un albañil, con muy buena voluntad, le mandó estas puertas. Agustín Ñeco las recibió en San Juan, hizo un montaje para instalarlas en sus casas y ahí recibía a las escuelas y a los curiosos que visitaban las puertas originales de la casa histórica. Durante mucho tiempo estuvieron en San Juan, luego pasaron a Buenos Aires y recién en el año 2006 estas puertas retornaron a la Casa Histórica de la Independencia. Acá podemos ver el oratorio, un espacio muy importante de las casas coloniales. Los oratorios reflejaban la religiosidad de esa época. La sociedad colonial era muy religiosa y era prácticamente una obligación armar estos pequeños altares en las casas que contenían imágenes, como por ejemplo los fanales, un adorno típico de la colonia que consistía en una cápsula de vidrio que protegía a las imágenes en su interior. También eran muy famosos los adornos de platería, ya que Tucumán formaba parte de la Ruta de la Plata que vinculaba al puerto de Buenos Aires con la ciudad de Potosí en la actual Bolivia. En la época del virreinato, Tucumán era una ciudad de paso obligado del comercio y por lo tanto llegaban a la ciudad muchos objetos de plata que servían como ornamento de las casas de la élite. Y acá vamos a ver unas miniaturas que nos muestran cómo era la vida en los patios de la casa. Los patios eran lugares muy importantes en una casa colonial. Ahí se realizaban diversas actividades. Había pequeños animales de granja, huertas y los famosos aljibes para extraer el agua. Y siempre en los patios traseros había habitaciones más sencillas donde vivía la servidumbre que se encargaba de hacer las tareas de mantenimiento de la casa. Acá podemos ver las cocinas y los típicos alimentos que se consumían en una casa colonial. Ellos formaban parte de las tertulias en la época colonial
Es por eso que hoy nos está acompañando el ballet El Malón del Sur, dirigidos por la profesora Ana Lamas y Fernando Valle, acompañado por los profesores Karen Méndez y Mora Ruiz Díaz. A continuación son Tiago y Karen, que van a bailar y nos van a presentar un minué, y Elías y Sofía un cuando. La batalla de Tucumán de 1812 es una de las más importantes en el proceso de nuestra independencia. Conozcamos entonces los detalles de estos sucesos. A principios de 1812, Manuel Belgrano estaba en Rosario, donde había creado la bandera. Acá podemos ver este documento, donde Belgrano le avisa al triunvirato la creación de nuestra enseña patria. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la manda a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Belgrano se traslada hasta Jujuy y organiza una retirada conocida como el Éxodo Jujeño. El pueblo de Jujuy tuvo que seguir a Belgrano y abandonarlo todo, quemar las cosechas, abandonar sus casas. Y cuando Belgrano llega a Tucumán con la idea de continuar la retirada, un grupo de vecinos decide darle apoyo. La familia Arauz, un clan de terratenientes que se dedicaban al comercio y tenían muchos peones bajo su mando, deciden apoyar a Belgrano, darle recursos, armas y movilizar a los sectores rurales con la idea de resistir la invasión de los realistas. Vio Tristán
era el comandante realista que lo venía persiguiendo Belgrano con aproximadamente 3.500 hombres bajo su mando. Acá podemos ver una maqueta de cómo es el Tucumán de esa época. Ahí podemos ver cómo era Tucumán en 1812, los distintos caminos que vinculaban a Tucumán con la región altoperuana. Ahí podemos ver cómo ingresa el ejército de Belgrano. En los primeros días de septiembre Belgrano ingresa a Tucumán, tiene 2 semanas para hacer los preparativos y finalmente el 24 de septiembre de 1812 se va a librar esta batalla. La batalla de Tucumán, que es considerada por muchos historiadores como una de las más importantes de la independencia, teniendo en cuenta el contexto que estaba viviendo Belgrano, en retirada, sin un gran ejército y con una fuerza realista muy importante que lo venía persiguiendo. Pío Tristán, al amanecer del 24 de septiembre, ya estaba en las puertas de la ciudad. Un grupo de patriotas se dirige hacia el acceso norte y lo que hace es prender fuego a unos pastizales, con la idea de generar columnas de humo que despisten a Pío Tristán. Esa humareda obliga a Tristán a dar un gran rodeo, bordeando las faldas de los cerros. En ese desvío se cansan, pierden tiempo, se les complica armar los cañones, y eso le posibilita a Manuel Belgrano poder sorprenderlos en las afueras de la ciudad. Belgrano tenía un ejército más pequeño, pero había reclutado muchos hombres de campo que montaban a caballo. Esta caballería gaucha va a ser la clave de la batalla. Belgrano sorprende a Tristán con unos disparos de cañón e inmediatamente se lanza la caballería gaucha en persecución del ejército realista. Acá vamos a ver los disparos de cañón y cómo Belgrano sorprende a Pío Tristán. Pío Tristán venía muy confiado porque había visto que Belgrano se retiraba en Jujuy, en Salta, y suponía que en Tucumán iba a suceder lo mismo. Entonces queda totalmente sorprendido y descolocado cuando Belgrano lo recibe con estos disparos de cañón y con la carga de caballería. Prácticamente la mitad del ejército realista huye por el campo de batalla y ahí los gauchos con sus boleadoras y sus lanzas aprovechan para generarle una gran cantidad de bajas, y Pío Tristán, ante la imposibilidad de invadir Tucumán, se ve obligado a retirarse hacia Salta. Y de esa manera Manuel Belgrano, sin ser militar, sin un gran ejército y desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires, obtiene una de las victorias más resonantes de la independencia. Adentro, 1 y 2 me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. La una me ofrece dinero y la otra promete amarme. Alegre, ¿cuándo será aquel día y aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el chocolate a la cama? Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando. Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando. 1 y 2 me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Segunda.
pobre, seré un triste enamorado. Alegre, ¿cuándo será aquel día y aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el chocolate a la cama? Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando mi vida, cuando mi vida, una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Y pues acá les muestro este cañón, un cañón original de la época de las guerras de independencia. Las piezas de la artillería eran armas muy poderosas que generaban mucho daño en las tropas enemigas, pero eran muy difíciles de manejar. Se cargaban por adelante, por la boca de fuego, se ponían los paquetitos de pólvora, después se introducía la munición y todo eso había que apisonarlo con un palo de madera. Y luego, por la parte de atrás, se servía el fuego. Ahí podemos ver ese agujerito que se llama oído. Ahí se introducía la mecha o un poquito de pólvora, se prendía fuego y ese fuego hacía estallar el paquete que estaba en el interior y eso provocaba el disparo. Una vez que el cañón disparaba, había que enfriarlo porque el hierro se sobrecalentaba y muchas veces podía partirse, generando daños en los soldados artilleros. Entonces siempre este tipo de cañones estaban acompañados con baldes de agua y trapos para poder enfriarlos. La base sobre la que se apoya el cañón se llama cureña y los cañones se caracterizaban por ser desmontables. Se sacaba la pieza de artillería que se trasladaba por separado, por lo general al lomo de mula, y 4 o 5 soldados eran los encargados de empujar estas cureñas. Eso nos da una idea, una magnitud de lo difícil que fueron las guerras de independencia, ya que este tipo de cañones pesan aproximadamente entre 700 y 800 kilos. Y en esa época las distancias se recorrían a pie. Un traslado de un ejército desde Buenos Aires hasta Tucumán tardaba varios meses. Los soldados tenían que ir caminando, llevando este tipo de cañones. El general Manuel Belgrano tuvo un rol fundamental en la declaración de nuestra independencia. Escuchemos entonces a la licenciada Gigliola Petrelli de la Casa Belgraniana de San Miguel de Tucumán. Ella nos va a contar detalles poco conocidos del creador de nuestra bandera. Estimados amigos, es un gusto enorme para mí estar con ustedes para contarles un poco la importancia que tuvo el general Belgrano en la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica el día 9 de julio de 1816. Para esto quería contarles también el contexto en el que sucede este congreso y por qué se elige Tucumán. Para empezar, les podría decir que se elige Tucumán para evitar el centralismo que tenía en ese momento Buenos Aires, porque Tucumán se encontraba en una posición geográfica equidistante de los lugares donde iban a provenir los diputados a participar de este congreso. Además, Tucumán había adquirido cierto prestigio, si quiere, o reconocimiento por el triunfo de la batalla de Tucumán, y acá se encontraba también parte del ejército, por lo cual podía este congreso sesionar tranquilamente. El contexto en el que se da este congreso, en el que el director supremo era Juan Martín Pueyrredón, bastante complejo. Primero porque
tenía la amenaza de la invasión portuguesa hacia la banda oriental, también la enemistad de Artigas hacia lo que era el gobierno central de Buenos Aires, no solamente del área de influencia de él, que era la banda oriental, y las provincias del litoral como Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, que no participaron del Congreso. También sucedió que en el Alto Perú había perdido Rondó la batalla de Sipe-Sipe en noviembre de 1815. A todo esto, San Martín estaba esperando que se declarase la independencia, que se pusiese en marcha este congreso para declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, como dije antes. Y en Europa sucedía que se había repuesto lo que era la monarquía absoluta, es decir, que se volvía al sistema de gobierno monárquico que existía antes de la Revolución Francesa, por lo cual en ese momento, se decía que debía de ponerse al trono los reyes legítimos. Entonces Fernando VII vuelve al trono, estaba fuerte en ese momento, y decide enviar, estaba la amenaza de que él iba a enviar una expedición bien armada hacia América para recuperar el dominio que tenía en sus colonias. En ese momento solamente desde México hasta Chile, todos los focos revolucionarios habían sido sometidos. La única que prevalecía como revolución era la de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Congreso de Tucumán comienza a sesionar el día 24 de marzo de 1816, cuyos objetivos tenían, además de declarar independencia, establecer una constitución y una forma de gobierno. Cuando este congreso se entera que había regresado Belgrano de esta misión diplomática, lo cita a participar en una sesión secreta. Llega a la provincia de Tucumán el día 5 de julio, el día 6 se presenta al congreso, quien les pide que los ilustre en determinados temas que eran el orden del día, como por ejemplo cómo veía Europa el tema de la independencia, de las Provincias Unidas, cuál era la idea o la situación actual de Europa, y si era posible que estas Provincias Unidas tuviesen o contasen con la posibilidad de una protección por parte de las naciones europeas. A lo que Belgrano comenta que, si bien es cierto en un principio había visto con buen agrado la revolución en América, el tema de que se había prolongado el desorden y la anarquía había hecho desestimar eso, y que por ende era un obstáculo para obtener la protección de parte de las naciones europeas, y que si se pretendía una protección había que procurársela a ellos mismos. Que en Europa había cambiado, digamos, la mentalidad, la forma de gobierno. Si antes era republicarlo todo, ahora empezaban a monarquizarlo todo, y veían que se estaba aplicando lo que era la monarquía constitucional de Inglaterra, es decir, que estaba siendo bien vista por otras naciones, como en el caso de Francia y Prusia, que también la habían adoptado. Por ende, él proponía como forma de gobierno, una vez independizado de España, que fuéramos una monarquía temperada en la cabeza de la dinastía inca. Al principio la mayoría de los diputados estuvieron de acuerdo, pero en sesiones posteriores después vamos a ver que esto va a cambiar, porque cuando proponen que el centro de gobierno estuviese en Cusco y ya no en Buenos Aires, ahí los diputados de Buenos Aires no simpatizaban con esa idea, pero eso fue en sesiones posteriores. En la sesión en la que participa el general Belgrano, fue muy conmovedora, porque dice que lloró, hizo llorar, y también fue, además de conmovedora, decisiva, porque a los pocos días se declara la independencia, a los 3 días. Es decir, Belgrano participa en una sesión secreta el día 6 de julio, el día 7 no se sesiona y ya el 9 se declara independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? ¿Por qué Belgrano planteaba una monarquía, ¿no? Esta moción de Belgrano era avalada por Güemes y por San Martín. Una monarquía porque era la forma de gobierno que se estaba aplicando en Europa, entonces era más factible que sea reconocible como forma de gobierno en América. También porque decía que iba a favorecer o garantizar el orden interno y la unidad nacional. La novedad de que sea inca tenía que ver con una estrategia para lograr la adhesión de los pueblos del Alto Perú o del Perú a la causa de la independencia. En ese momento
la mayoría de la población de ese territorio era indígena, entonces inclusive pensaban que aquellos indígenas que estaban en el bando realista podían adoptar y sentirse identificados con esta causa y de esta forma lograr la independencia sin tanto derramamiento de sangre, ¿no? Esa era la visión que tenía en ese momento, que plasmaba con esta idea de la monarquía inca. Si bien es cierto, no quedó registrado en ningún lugar a quién aspiraban o poner como rey inca, surgen 3 nombres, ¿no? Uno era Juan Bautista Tupac Amaru, que él había participado en las revoluciones independentistas, inclusive había hecho una sublevación en contra del dominio español, por lo cual fue prisionero y llevado a Ceuta, al norte de España, al norte de África, y luego, bueno, viene a Buenos Aires, inclusive dice que muere acá y que sus restos están sepultados en el cementerio de Recoleta. Si bien es cierto, no está identificada su tumba, hay documentación que así lo avala. Otra de las opciones que se pensaba en ese momento era Mono Capac, que él había viajado a España para pedir que lo reconocieran como un rey inca. Y después también estaba como una tercera opción Dionisio Inca Yupanqui. Él era miembro de la corte de Cádiz, representando el Perú, y había tenido una destacada participación, sobre todo defendiendo los derechos de los indios y de los negros de América. Digamos, esas eran las opciones que se plantean ahora que podrían haber sido como el rey o el monarca inca, que de haber prosperado en un principio esta opción de forma de gobierno, podrían haber sido ellos. Que se contradice, digamos, los antecedentes de estas personas que eran formadas, educadas, a lo que posteriormente, por ejemplo, en 1841, una carta que escribe Anchorena, decía que le parecía en ese momento una locura que se haya planteado a un monarca inca de la casta de los chocolates, y decía que si existía alguna persona que pudiera ocupar ese lugar, seguramente sería una persona que tendrían que ir a buscarlo ebrio, andrajoso, en alguna chichería, ¿no? Un poco para desestimar lo que se proponía en ese momento como monarca inca con la forma de gobierno. La participación del general Belgrano en esta sesión secreta fue elocuente. Aquellas personas que no estaban de acuerdo con su pensamiento no se animaron en ese momento a expresarlo, y fue emotiva porque él dice: hablé, lloré e hice llorar. Y también decisiva porque él participa en esta sesión secreta el día 6 de julio, el 7 no se sesiona y ya el 9 se declara independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Es decir, que esta declaración de independencia formaba parte de un proyecto mucho mayor, mucho más amplio, más ambicioso. No se declaraba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de las Provincias Unidas en Sudamérica. Esta declaración de independencia le permitió a San Martín el cruce de los Andes para libertar Chile y Perú, ya no como un ejército insurrecto, sino como un ejército que representaba un territorio libre e independiente. La declaración de independencia que se hace, determinando la declaración de independencia de Fernando VII, sucesores y metrópolis, y luego los días se agrega y de otra nación extranjera. Los diputados, cuando juran la declaración de independencia, lo hacen bajo el seguro y garantía de su vida, haberes y fama. Es decir, se jugaban la vida con esta declaración de independencia, que fue redactada en castellano, aymara y quechua. En síntesis, lo que quisiera yo expresar con todo esto es la importancia que tuvo el general Belgrano en todo el proceso de la independencia. Siempre fue clave, en los momentos decisivos estaba presente. Con el tema de la Revolución de Mayo, él fue el ideólogo de la Revolución de Mayo, participó en la Junta como vocal y después empezó activamente como militar a intervenir en las expediciones. Fue general de 2 batallas fundamentales para frenar el avance de los realistas sobre el territorio, como fue la batalla de Tucumán y de Salta, y ahora con la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, su participación en la sesión secreta el día 6 de julio fue decisiva, fundamental para que se pudiera dar esta declaración de independencia. Como verán, Belgrano siempre fue el hombre fundamental en este proceso de independencia, y en este año declarado del general Manuel Belgrano, año belgraniano, quería rendir este homenaje a este prócer, nuestro padre de la patria, recordando su
su actuación en este Congreso de Tucumán del 6 de julio de 1816. Así que me despido con un Viva la Patria y esperando volver a encontrarnos en el próximo programa. Les mando un beso enorme y hasta siempre. Hemos llegado al final de nuestro primer programa. Queremos agradecer a quienes han participado y especialmente al personal de Canal 9. A nosotros resta más que decir que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días con una propuesta más de Más allá de la historia. Seguinos por todas las redes sociales como Canal 9 Santa Cruz. Muchas gracias.